Bienvenidos a Esto Sin Anestesia, que es un nuevo formato que estamos probando la doctora Sandra López y yo de Faco Challenge, de hacer intervenciones, digamos, por llamada de video de WhatsApp a algunos amigos a preguntarle tips en lugares específicos de la técnica o momentos específicos de la técnica de Faco. Bueno, tenemos el día de hoy a la doctora Sandra López, que es mi actual fellow, que es de Cali, Colombia. Muy activa ella siempre en cirugía y en las redes. Está la doctora Hola. Juanita Londoño, de Barranquilla, originaria de Cali, y que trabaja en la clínica Kofka allá en Barranquilla, especialista en cirugía de catarata y refractiva, profesora del fellow de allá de Kofka, la doctora María Victoria Mercado de Santa Cruz, Bolivia, también especialista en cirugía de catarata y refractiva, trabaja en la clínica Valdivieso, ese es el nombre, ¿no? En la clínica Valdivieso. Y el doctor Fernando Aguilera, gran amigo de todos, experto también, profesor, un personaje que le gusta mucho compartir con todos nosotros en los congresos y en los webinars, muchos tips, y que tiene una vasta experiencia. Comencemos, como esta noche estamos rodeados de damas, comencemos contigo, Fernando. Cuéntame cómo está el clima ahorita en Mexicali. ¿Está más bien frío o sigue siendo calor en esta época? 44 De grados noche. centígrados de noche. No, 44 sin humedad. Sin humedad es lo bueno, que no tenemos humedad, entonces es muy tolerable. Ah, bueno, Bueno, bueno. Aquí en Barranquilla estamos a 33 por termómetro, pero la sensación es 38 por la humedad. Y allá en Bolivia, en Santa Cruz, ¿cómo Sí. es? Tienes que activa el micrófono. María Victoria, activa el micrófono. Ahora sí. Ajá, ¿cómo están allá? No, ahorita está haciendo un poquito de frío, porque normalmente aquí hace mucho calor generalmente, pero ahorita ya estamos entrando en la época donde baja un poco la temperatura. Entonces ahorita estamos como con 14 grados, 15, para nosotros eso es súper frío, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a esa temperatura, pero Bueno, es lo que hay. En la época del COVID todo puede suceder por lo visto. sí, no, aquí yo creo que estaremos como a cuánto, 26, 28, Sandra. 16 grados todo el 16. día y llovió muchísimo. Qué pena que se me Ya, fue la ya va. conexión ahorita. Pero, pero sí, ha estado como entre frío y caliente aquí en Medellín. Mira, Fernando, bueno, el tema que queremos tocar el día de hoy son las incisiones en Faco, pero más que dar una clase, es compartir nuestros tips, qué cuchillete utilizas, qué marca te gusta, por dónde te ubicas, si te va superior, oblicuo, si le tomas consideración al eje más curvo para hacer la incisión, si te gusta en un solo plano, en tres planos, o si tienes alguna técnica extraña que usas o cambias en tus casos para las incisiones, ¿Para la principal o para todas las que uso? las que tú quieras usar. Tú puedes hablar aquí Ok. lo que tú quieras. Pues mira, yo uso incisión 2.2, pero uso máquina Oertli. Y el 2.2 de Mani, que es el que más me gusta, que hago una incisión biplanar a nivel del limbo anterior en piezo, siempre me gusta tocar algunos vasitos de límbicos. La tengo que siempre ampliar un poquitito porque queda muy justo con la camisa de 2.2 de Oertli. Entonces no solamente es qué incisión usas, sino qué equipo, qué manga usas, porque a veces eso te complica el movimiento anteroposterior de tu punta del faco, ¿no? La hago biplanar, una relación más o menos 3:2, es decir, no me importa que no sea cuadrada en cuanto a la longitud que voy en córnea clara. La paracentesis siempre la hago más o menos a 90 grados de la incisión principal. Hay mucha gente que la hace generalmente a mayor angulación, no a menos, porque es muy incómodo. Y yo aprendí, en México generalmente nos enseñan a aprender a operar en la cabeza del paciente en el sector superior.
y de ahí son las variaciones, más o menos. A mí me gusta hacer mi incisión a 100 grados, a veces 110. Okay. Y sí tomo en cuenta las keratometrías previas del paciente. Yo pongo mis pacientes monofocales, más o menos el 65-70% les termino poniendo tórico, ¿verdad? Porque por la ventaja de que las compañías los tóricos bajos nos los cobran lo mismo. Entonces, a mí no me importa, yo hago mi incisión en 100, hago el calculador, hago mi cálculo para lente tórico y les pongo el tórico bajo, hasta 2 dioptrías de toricidad del lente. Por eso pues he tomado experiencia en los resultados que tengo en tóricos, que eso es otra ventaja. Pero en cuanto a las incisiones son 2, y hay 2 cuchilletes de Mani de 15 grados para paracentesis, uno que viene marcado, si quieres tu entrada endotelial de 1 milímetro, de 1.2, que se me hacen muy bonitos para enseñanza. Normalmente yo uso el que no tiene eso, ¿no? Pero a veces cuando los compro vienen esos que vienen marcados y es algo bien bonito, que bueno, pues te permite ahí enseñar y grabar, ¿no? Pero sí deben de ser suficientemente amplias las incisiones para que te dejen hacer las maniobras, pero no tan flojas que estés perdiendo líquidos y la fluídica de tu máquina se afecte. No, buenísimo. ¿Y tú cuánto calculas o crees que induces con esa incisión de tu astigmatismo inducido? Pues, ¿tú sí le prestas atención a eso o utilizas los calculadores con un default o cómo te varía? Mira, antes de que saliera todo el rollo del centroide, un estudio grande de mis incisiones y yo tengo la mano pesada, o sea, incisiones de 2.2 milímetros en el ojo derecho, induzco o bajo, ¿verdad? En el aplano, media dioptría en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo 0.67, porque estoy más nasal, o sea, tengo la mano pesada. Sí. Y aquí a mis pacientes en ese estudio les hice OCT de córnea saliendo de la cirugía. Yo dije, bueno, a lo mejor los estoy quemando más, ¿no? Digo, siempre producimos unas microquemaduras, aunque clínicamente no lo veamos, pero en el OCT sí se ve, de todos los pacientes, pero no eran diferentes entre uno y el otro. Entonces, simple y sencillamente, yo sí me convencí que el operar superior un poquito más nasal por ser diestro, sí en realidad hace una diferencia entre el ojo derecho y el izquierdo, Ahora que buscando pues el centroide, que toma en cuenta también el vector, pues en realidad el mío me salió en 0.2. También está pesadita la mano, porque generalmente te dicen, no, ponle 0 o ponle 0.1 cuando mucho, ¿no? A mí el mío es 0.2 y así es, ¿no? Y cada quien es diferente, y obviamente tiene que ver con la arquitectura que yo hago en mis incisiones, y pues casi el 100% de mis incisiones son autosellantes, o sea... ¿Le das puntos? Realidad, no le das puntos. Sí, intento 2 veces llenando cámara anterior después de poner el antibiótico intracameral, la Vigadexa. Si a la segunda está filtrando, y yo siempre pongo una gotita de isodine tanto en la paracentesis como en la principal, y eso me sirve para el Seidel, ¿no? Para saber si tiene o no, y si filtra le doy punto y al otro día se lo quito y ya. Pero no soy de los que le pone punto porque puse un tórico, ni mucho menos, nada de eso, ¿no? Okay. Si filtra le pongo punto, y si no, no le pongo. No, chéverísimo. Sandra, ¿tienes alguna pregunta para Fernando ahorita? De pronto para incisiones esclerales, o siempre haces incisiones corneales, o algún tipo, por ejemplo, para construir túnel escleral, si lo hace. Pues mira, esclerales uso exclusivamente cuando tengo pacientes con cirugía incisional, ¿verdad? Y trato de no irme muy atrás, porque ya la angulación, todo el instrumental, las piezas de capsulorhexis, etcétera, ya no están hechas tan largas y tan curvas para incisiones esclerales, todo para corneal. Entonces, hacer incisión escleral muy, muy atrás
te va a dificultar el caso de una forma espeluznante. No, y es que me parece que son como las más difíciles, por eso quería saber si qué tanto las hacen y si tienen algún tip para eso, porque me parece que son como las más difíciles. Pues es que lo hago lo más anterior que puedo, aunque sea escleral, pero lo más anterior que puedo. Por ejemplo, si sé que es un paciente complicado, que probablemente voy a tener que convertir, intento hacerle escleral anterior, lo más anterior que puedo, ¿verdad? Perfecto. Y ya de ahí ya convierto. Pero sí en cirugías incisionales, donde no me cabe la incisión entre los dos cortes radiados, o si el paciente tiene córneas muy irregulares después de ese tipo de cirugías, que yo sé que aunque no esté tocando las incisiones y me meto a córnea, pues le voy a causar más aberraciones de alto orden, entonces mejor me voy lo más límbico posterior que puedo o escleral anterior. Buenísimo. ¿Y las infiltras o no las infiltras nunca? ¿Cómo haces ahí? Mira, siempre infiltro primero, al terminar el caso, primero infiltro el labio distal de la paracentesis, y lleno la cámara anterior. Generalmente con eso es suficiente, y veo que eso no es lo suficiente, entonces infiltro levemente el techo de la incisión. Y si eso no es suficiente, ya la infiltro hasta que se ponga como materia gris, no me importa lo que y quede autosellante, ¿no? Creo que en una hora ya no lo van a tener. En una hora, parece mentira, pero eso que uno infiltra, cuando hicimos los estudios de OCT, a veces que tardaban más de una hora, ya no había nada de líquido. Porque fíjate, hay un estudio que es 15 minutos. Yo infiltro las paredes de la paracentesis y una sola pared lateral, ¿no? La principal nunca la infiltro. Pero me pareció interesante lo que le vi hoy a Julio Atencio, que no sé si Juanita lo hace, que él no infiltra ninguna paracentesis ni la incisión principal, sino que seca. La seca pensando de que puede tener el mismo sello que un flap de LASIK cuando uno hace Excimer. No sé qué dice Juanita. O sea, la experiencia, Jorgito, es, bueno, ¿yo qué hago? Yo infiltro la paracentesis, un solo lado, o sea, la parte distal, lleno un poco la cámara sin hipertensar el ojo, digámoslo así, sino dejando un tono adecuado. Lo que hago es crear como un flujo de acuoso, que en este caso no es acuoso porque es pura solución salina lo que le hemos metido a la cámara anterior, pero digamos que hacemos un flujo de acuoso. Un minuto, Fernando, apaga el micrófono un minuto. Contrapresión a 180 de la incisión principal. Eso crea un flujo que hace que el labio interno, ¿cierto?, de la incisión suba, digámoslo así, se pegue. Y ahí sí cojo como Julio Atencio y hago como si fuera un flap de las sillas, de cuenta. Empiezo a peinar el labio superior del flap para que se adose ese estroma y realmente se prueba la permeabilidad y queda muy bien. Un minutito. Fernando, para darle paso a Juanita. No te escuchas. Tu micrófono está apagado. Fernando, que para darle pase a Juanita y que no se escuche eso. Muy bien. Ahora sí, entonces, Juanita, adelante. ¿Ya ahí me escuchan? Oye, perdón, Juanita. Ahí sí, ok. Ahorita respecto a lo que dijiste, Juanita, si me permites. Hace años, no me acuerdo, yo vi un brasileño en un congreso de internacional del Brascas, o no me acuerdo, allá en Brasil, que él se enojaba, literalmente se ponía de todos colores, el color de su bandera verde, cuando infiltraba las incisiones, porque él decía que era edematizar. Entonces, él lo que hacía una paracentesis a 180 grados de la incisión principal y empezaba a meter solución salina en una forma lenta y hacía lo que tú estás logrando, Juanita. Tú lo haces a 90 grados, ¿no? Entonces eso adosaba la pared, pero sí te llevabas 1 minuto y medio, 2 minutos. A mí lo que me sucede muchas veces es que en lo que me están pasando, nunca me tienen el nylon preparado porque casi nunca lo uso, pero la mayoría de las veces en lo que me lo dan y lo tomo y estuve secando, ya cerró, que fue lo que hicieron hoy en el webinar de Ultra Chopper, ¿no?
Pero Sí. ante la duda poner sutura, o sea, punto. Sí, o sea, realmente en la institución hay un protocolo. ¿Sí me están escuchando? Sí. En la institución hay un protocolo porque tenemos fellows, ¿cierto? Usamos en los fellows una institución de 275, biplanar, pero por protocolo están obligados a poner un punto, ¿no? A tomar un punto porque además pues el volumen que tenemos es grande, pues pre-COVID, un volumen muy grande, 40, 50 pacientes de catarata al día. Y realmente muchas veces vienen de afuera, de zonas rurales, y no sabemos si van a venir al control, si se van a aplicar los medicamentos. Entonces, por eso, por protocolo, digamos, los fellows colocan un punto de sutura. Yo personalmente no coloco puntos, pues porque uno pues con la experiencia va logrando que sus incisiones queden correctamente construidas, les genera menos iatrogenia de estarlas quemando, pues a pesar de que siempre hay un trauma, pero digamos que ya con el tiempo uno genera menos trauma en las incisiones. Y como les estaba explicando, pues la técnica que uso es, digamos, una técnica como triple para cerrar las incisiones. En la paracentesis sin filtro, el labio distal, relleno un poquito la cámara, ese flujo me da la posibilidad, ese flujo de acuoso, llamémoslo así, me da la posibilidad de que el labio interno de la incisión, ¿cierto? Por esa presión se suba, es decir, se pegue al labio superior. Y por arriba realizo con un Wexel como un aplanamiento, como que lo voy acariciando como si fuera un flap de la SIC para que ese estroma se adose con el otro y se verifica sencillamente haciendo un poquito de presión en la incisión que esté hermético. Y realmente en el 99.9% de los casos queda una incisión hermética. Realmente cuando no es hermética es porque hubo una falla en la construcción de la incisión o quedó muy oblicuo el cuchillete, ¿cierto? Eso pasa a veces, no sé si, o sea, oblicuo, sí. o entre más por un lado, por ejemplo, en nuestra institución pues no tenemos la posibilidad de utilizar un cuchillete cada vez, ¿cierto? Nuevo, porque es costoso, lo esterilizamos. Y lo que hacemos es que, digamos, cuando va perdiendo el filo, pues uno va generando más fuerza. Entonces ya le tenemos que decir a la instrumentadora, recuérdame cuando esté nuevo, porque uno entra con la misma fuerza con la que está con el cuchillete viejo, ¿cierto? Y ¡pum! Se te va. Y es cuando generalmente quedan cortos los túneles. Y es cuando quedan generalmente filtrando los túneles. Pero tú sabes, perdona que te interrumpa, con el mani... Entonces, nosotros tenemos una clave. Ajá. Dime, no, perdón, tú. Tenemos una clave en la clínica, tranquilo, que es que si tiene experiencia o no tiene experiencia, ¿cierto? Que nos diga la instrumentadora, ¿el cuchillete es con experiencia o el cuchillete es sin experiencia? Para nosotros saber Buenísimo. qué hacemos, ¿ya? Mira, no, y es que ese básicamente cuchillete... lo que pasa con ese labio interno es que queda como una válvula. Es lo que explica. Exacto. Pues, o sea, déjame, es que como tengo el celular, no puedo usar mis dos manos. Espérate a ver si lo logro. Ok. Bueno, digamos que, o sea, esto es mi incisión, ¿cierto? Esta es la parte externa, llamémoslo así, ¿cierto? Y esta es la parte interna, porque obviamente es biplanar. Entras el cuchillete y cuando va a entrar a cámara anterior, digamos que hace esto. Llamemos que es así, ¿cierto? Como el techo de una casita. Así. Bueno. Sí. Exacto, como el techo de una casita. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás metiendo los instrumentos, la punta, la pieza de mano, pues la parte inferior hace esto, ¿cierto? Está así, digámoslo así, ¿cierto? Al tú tener un flujo de acuoso, que lo puedes hacer con la paracentesis o incluso presionando la esclera al otro lado, al 180, tú presionas la esclera, eso crea un flujo que lo que va a hacer, ¿qué es? Que esto va a hacer así. ¿Correcto? Esto hace así, ¿ya? Y ahí terminas por arriba, ya por fuera, haciendo lo que es como el flap de la SIC, que es aquí. Exacto. Entonces ya te quedan exactamente posicionadas tu incisión. Ese movimiento para hacer la incisión principal es, o sea, ¿el movimiento es con los dedos o con la muñeca? Buena pregunta. Yo personalmente... Déjame, yo lo hago, es que uno se vuelve como tan automático.
digamos que es levantar un poquito la muñeca, un poquito, pero ligeramente. O sea, Yo me realmente- imagino que estoy Sí, empujando claro. como con el dedo pulgar, pero ¿qué dice María Victoria? Yo generalmente también yo lo hago con los dedos y me aseguro en el momento de construir la incisión, me aseguro que cuando yo una vez entro a la córnea, estoy como flotando, porque a veces es un error muy frecuente cuando se va formando que uno como que se apoya y no hay que apoyarse, hay que flotar, o sea, hay que flotar y por donde entro, una vez entro, salgo, yo hago este movimiento, o sea, yo entro y una vez dentro, salgo, es esto, no es así porque a veces cuando uno entra, al salir, puede ampliar la incisión, Ujú, puede sí. deformar la incisión, o sea, es importante la entrada y la salida. Otra cosa que yo quería comentar, bueno, a mí me pasó respecto a lo que están comentando de peinar la herida, a veces yo les decía mucho cuando yo estaba ya, que me tocaba ya estar con los pelos más chiquititos, en México les decía, a veces es cuestión de tiempo para que la herida selle, o sea, a veces hay que infiltrar, no, a ver, dejarlo un poquito, peinarla, esperar un ratito, es cuestión de tiempo y esto como que uno hace ese flujo dentro de la cámara y sella. Porque yo no me pasó a mí, pero lo vi. Entonces yo con el tema de infiltrar las incisiones, yo soy muy delicada, infiltro un poquito, veo, espero, hago mi barridito y si no pongo punto, porque a mí me tocó ver un caso de un doctor que es excelente cirujano, o sea, que no podía yo pensar que su incisión esté mal construida, ni mucho menos, que claro, al infiltrar, que también es importante ese detalle, al infiltró con fuerza y se le despegó toda la descarga. Ahí se mete, claro. Entonces, a veces inclusive a mí me enseñaba mucho el doctor Villar y me decía, no, María, es importante que infiltres, si este es la pared lateral, La pared. en el medio, poquito, todo gentil, porque cuando uno le da con mucha fuerza y se va al ángulo, teníamos algún despegamiento inadvertido que puede suceder, pues le damos el empujón para que se nos haga una complicación muy severa. Pero Claro. es intentar que sí, evidente, a veces es cuestión de esperar un poquito, planchar, esperar y si no, como dice el doctor, la verdad es que un punto no pasa nada, ¿no? Exacto. Y Juanita, volviéndote un momentito, ¿tú la haces enteramente con clara? ¿Te vas un poquito al limbo? ¿Dejas que sangre un poco? Mira, yo cojo, digamos, yo reviso la empalizada de Vogt, ¿sí? La zona gris, justo donde termina la empalizada de Vogt, generalmente hago mi incisión. A menos que el paciente tenga, digamos, una vascularización hacia la córnea por uso de lentes de contacto o por otra patología, pero realmente sí la hago al terminar la empalizada de Vogt justo. Puede sangrar un poquito porque ahí terminan, pero esa es como mi zona. En cuanto a las incisiones esclerales que estaban hablando, que cuando las hago, realmente no las hago porque lo que tú dices, o sea, son más difíciles de manejar el instrumental, la pieza de mano adentro, pero sí hay momentos en que toca hacerlas, como decía el doctor Fernando, pacientes que tengan queratotomías radiales, que se vayan muy hacia la periferia, que sean muy juntas, ¿cierto? No te permite el ancho dar con el cuchillete, entonces definitivamente pues ahí uno se va a escleral. Otra que como yo hago córnea también, pacientes con degeneraciones marginales, Sí. que tienen adelgazamientos severos, pues realmente toca irse escleral. Es decir, toca incluso hacer peritomía, porque incluso haciéndolas transconjuntivales muy cerquita al limbo, esos limbos están bastante débiles y friables. Entonces toca incluso hacer peritomía. Que confunde mucho también los gerontoxon. Hay gerontoxon muy marcados, arcos seniles muy marcados, y he visto residentes y fellows que se van por delante del gerontoxon. Entonces les queda una incisión muy cerca al eje visual, se les hace difícil porque los instrumentos tienen que verticalizarse demasiado. Cuando han estado conmigo, yo les digo, no, qué pena, pero esa incisión ya no la vamos a usar, construye otra, porque es que una incisión mal ubicada o mal construida va a generar el colapso de los siguientes pasos y va a generar más estrés en el cirujano. Entonces yo le digo, pillen bien,
dónde está, si tiene arco senil o no, para que se vayan antecito y no por delante. Pero, María Victoria, cuéntanos cómo estás. Perdón. Ah, sí, Fernando. Inclusive por eso las incisiones, los primeros software del femto no funcionaban, porque tenías que irte demasiado corneal para hacerlas, entonces quedaban muy anteriorizadas, se deformaba todo, no se veía nada, y por eso los cirujanos terminaban haciéndolas mejor con su cuchillete normal, y ya el resto, los que usaban femto, los otros pasos. Pero por eso los nuevos software sí te permiten hacerlas a través de córnea periférica, aunque no sea completamente transparente, pero esa era la razón, ¿no? Te iban muy hacia adelante, y es lo que no hay que hacer nosotros. Nosotros por eso lo podemos hacer manual en el área que queramos, ¿no? Sí. Perdón por meterme, ¿verdad? No, perfecto, Fer, buenísimo el comentario. Y muy poca gente tiene la experiencia que tú tienes también en femtosegundo y todo. Y yo creo que eso de femtosegundo por un tiempo se ha quedado en pausa, pero probablemente en el futuro, ya que los microscopios traigan dentro del microscopio el aberrómetro, el femto, y que el microscopio sea una bomba inteligente de vacío, me imagino que eso creo yo que va a ser el futuro de aquí a 5 o 10 años, no sé. Volveremos a hacer femto con más tranquilidad y más barato. Pero, María Victoria, cuéntanos, tú en Bolivia también utilizas el Oerli, ¿no? Así como Fernando. También haces de 2.75, ¿de cuánto haces tu incisión o qué cuchillete utilizas? Nosotros utilizamos el de 2.2 de Mani, como te decía hace un rato, a veces tenemos de Mani, a veces tenemos otros que son un poco más genéricos. Aquí es un poquito, depende de lo que tenemos y lo que hay, no siempre hay todo. Es verdad lo que comenta el doctor, cuando es el Mani, que es en el Oertli, queda un poquito justo y uno se da cuenta porque cuando introduce la pieza de mano, cuando hace cualquier movimiento de torque, como que se ve como que se arruga un poquito, entonces sí, hay que estar siempre pendiente de esos pequeños detalles. Entonces ahí sí, con el Mani queda un poquito justa el capuchoncito, es correcto. Normalmente trato de hacer 2.2, a veces hacemos 2.8, como te digo, cuando no tenemos disponibilidad de 2.2, tenemos igual los dos capuchones, porque es bien importante para Sandra comentarle de que cuando uno elige un cuchillete, pues este va con el tamaño de su capuchón, ¿no? Eso, bueno, normalmente hacemos sí 2.2. Yo pienso que, como comenta la doctora, el punto de referencia para el residente y para todos en realidad es buscar la empalizada de Vogt. A mí sí me gusta bien la empalizada de Vogt. Sí me gusta, la verdad. Cuando yo veo que sangra un poquito, como que me da más gusto todavía, porque al ser como a una herida vascular, yo sé que va a cicatrizar mejor, fugan mucho menos esas heridas. Acordémonos que ahí a ese nivel también del limbo, el epitelio es mucho más grueso, creo que tiene 12 capas, comparativamente hablando con 5 o 7 capas que tiene en el centro de la córnea el epitelio. Entonces, todo eso nos ayuda para que estas heridas sean un poquito más autosellantes. Claro. Bueno, el tema de los cuchilletes que comentaba la doctora es muy importante cuando reutilizamos, hacer no sé tanta fuerza y no desgarrar el tejido. O sea, la incisión tiene que ser, al margen de que sea un cuchillete nuevo o no, tiene que ser una incisión limpia, porque cuando ya hacemos una presión ya estamos desgarrando, y cuando uno desgarra un tejido, ese tejido no va a coaptar, porque los labios ya no son igual. Entonces eso es súper importante. ¿Qué otra cosa te puedo comentar? Yo sí me muevo con el eje. A mí me enseñaron a operar en el hospital donde me formé a 90, una cosa que un día lo comentamos con vos, no sé si te acordás, y que ¿por qué a 90? La verdad es que la explicación de cuando me enseñaron a operar a 90 grados, me decía Victoria, muchas veces el residente dice, no, por favor no me den el ojo izquierdo, denme el ojo derecho. El ojo izquierdo me dice, entonces, cuando a mí me enseñaron, me dijeron, no, vos vas a aprender a operar a 90 para que no te sea indiferente el ojo que vas a operar. De alguna manera me dio cierta habilidad para poderme mover, no me molesta moverme. En ese sentido, cuando yo quiero, por ejemplo, cuando no puedo ponerle un lente tórico a un paciente, por aquí sí los lentes tóricos son más caros, no es igual que allá, que un monofocal cuesta lo mismo que un tórico, y yo sé que el paciente no lo puede pagar, no lo puede o no lo quiere pagar, y quiero bajarle un poquito de astigmatismo, sí, me muevo, tengo la versatilidad de poderme mover,
en el eje y poder incidir en el eje más puro para aplanar un poquito más ese eje, ¿no? Respecto al tema del astigmatismo inducido, yo pienso que es bueno siempre ir actualizando, porque yo creo que nuestro astigmatismo inducido no es el mismo cuando terminamos la residencia, un año después, 10 años después. Eso va cambiando, entonces es bueno conocerlo y calcularlo. Y bueno, el hecho, comparativamente hablando entre el ojo derecho y ojo izquierdo, yo no tengo mucha diferencia porque como que me acostumbré a 90, entonces, y la verdad es que cuando no tengo que elegir un eje, por ejemplo, incido a 90, ya me acostumbré. No incido temporal, la verdad es que no es habitual. Yo, si tengo por algún motivo que hacer una cirugía por temporal, la hago, pero normalmente no es mi favorito. Yo prefiero tener el parpadito que me cubre la herida, para mí es mucha garantía, lo mejor es salud mental, yo pienso que es mucho mejor. No tacañeo puntos, casi nunca pongo, pero si tengo que poner, no me quita el sueño ponerlo. Sí prefiero quitarlo pronto, porque hay por ahí una que otra endoftalmitis descritas por retiro de punto. Después de esperar mucho tiempo a retirar el punto que te hizo una endoftalmitis cuando retiraron mal. Eso es una cosa bien importante para Sandra. Al momento de retirar el punto, el corte del cabito tiene que ser la porción que no va a volver a entrar a la cámara anterior. Ok. Esto es súper importante porque si nosotros cortamos arriba, jalamos para acá, va a volver a entrar todo lo que estuvo expuesto a la cámara anterior. Vamos a cortar abajo. Súper importante, nunca había caído en cuenta. O arriba, levantar y sacar para que la parte de la porción del punto que va a recorrer no entre otra vez no a la cámara, ¿no? Al estroma. O sea, cortar bien a ras digamos, de la córnea para uno jalar del otro pedazo y que sea lo menos que se entre de nuevo. Exactamente. Mira, pues... Respecto a eso, respecto a eso, para ti también, sí es cierto lo de las endoftalmitis por retirada de puntos. Tenemos experiencia en la clínica de retiro de puntos posteriormente con endoftalmitis, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Y lo otro, a veces por la rapidez de pronto se olvidan cosas, pero sugiero siempre poner una gotica de iodopovidona para retirar el punto. Miren, estuvo buenísimo. Qué pena, porque es que si nos extendemos más, se nos vuelve un webinar para nosotros aquí. Estuvo buenísimo. Y es que pudiéramos hablar hasta de retirada de puntos. Hay miles de trucos. Yo me imagino que Fernando también tiene su técnica de cuando da los puntos y cómo los retira y cuándo los retira. Pero les agradezco muchísimo el que hayan sacado este tiempo de cena o quizá Fernando, que está saliendo ahorita de la clínica allá en Mexicali, de conectarnos así por WhatsApp y hacer este compartir de truquitos en un pequeño paso que es la incisión, pero es supremamente importante para los otros pasos de la FACO. Mira, nos vamos a seguir viendo en esto de Sin Anestesia, de FACO Challenge. De verdad que lo hicieron con muchísimo cariño. Ustedes son mis amigos, mis panas. Y compartiré esta amistad también ahora con Sandra, mi fellow. Ay, tan linda Juanita, tan linda María Victoria. Sandra, esta es la esencia de nosotros en los congresos. Genial. Ya he tenido la oportunidad de conocer a la doctora Juanita y a María Mercedes. María Victoria. Al doctor Fernando todavía no. Luego. Pronto, de un prontico. Seguro. Bueno, cuídense mucho, de verdad que se les quiere mucho. Saludos de aquí de Medellín. Muchas gracias por sus saludos de Bolivia. Mucho gusto, doctora. Gusto verte. Un abrazo desde Medellín. Gracias. Fernando, Juanita, María Victoria, un abrazote. Un abrazo. Chao. Cuídense. Chao, chao.